tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El video del día de hoy lo vamos a dedicar a un tema que en realidad me han pedido pero bastante. Y vamos a conversar sobre el tema de la aclimatación de arándanos. Básicamente lo que vamos a hacer es un resumen muy práctico de cómo es el proceso de aclimatación bajo nuestro método. Obviamente por un tema comercial vamos a restringir algunos detalles que los vamos a dar exclusivamente a nuestros clientes. Pero en general les va a servir como una guía muy práctica. Así que amigos, sin más que decir, vamos a trabajar. A ver, para resumir un poco la historia y cómo es que iniciamos todo este proceso. Tenemos el sustrato, ya previamente con la proporción adecuada. Tengo acá un clamshell, que es muy importante mencionar, como ustedes están viendo, los agujeros, tanto en la base como en la parte aérea. Básicamente en la primera parte, esta parte de acá es para el intercambio gaseoso, y lo de acá lo que nos va a permitir es la percolación de la humedad excedente. En este caso es muy simple, es nada más rellenar con el sustrato, como ustedes están viendo, no es mayor magia. Obviamente hay que distribuir bien, ya. Ahora, este clamshell, y nosotros tenemos en cuenta, lo podemos adquirir en cualquier lugar de plastiquería. No es difícil de conseguir, no es muy caro. Acá en Perú vale menos de un sol, que es decir menos de 30 centavos de dólar. Así que difícil no es. Muy bien, vamos a completar todo el sustrato hasta que esté al borde. Muy bien. Una vez que ya tenemos prácticamente el sustrato lleno, o la bandeja mejor dicho, con el sustrato lleno, verificamos que obviamente esté todo en orden. Si A por B hay un lugar que tiene un poquito más, se rellena, un poquito menos, se va completando. Muy bien, ya tenemos todo en orden. El siguiente paso, y es muy importante, es el riego. Aquí vamos a regar hasta que comiencen a gotear en la parte de abajo el agua. Poco a poco, despacio. Esto no es deprisa, regularmente ustedes van a ir presionando, justamente con el hecho, por el hecho de que la humedad penetre en los diversos lugares que hay. Muy bien, y seguimos regando. Aquí estoy utilizando medio litro nada más de agua, más que suficiente para el volumen que ustedes están viendo. Seguimos. Despacio. Nuevamente otra presión. Poco a poco se va a ir humedeciendo el sustrato de manera sola. No hay que excedernos, todo con paciencia, ¿sí? Muy bien. Me he jugado la mano para aprovechar el agua al máximo. Nuevamente, todo con paciencia. Ya creo que han escuchado un sonido por ahí, ya está percolando el agua. Quiere decir que ya llegamos al límite. Muy bien. Y listo. Esto sería todo para comenzar a iniciar a trabajar y el trasplante adecuado. ¿Ya? Muy bien, cerramos. Y esta es una bandeja prácticamente lista para comenzar el trabajo de aclimatación. Ustedes están viendo por ahí que está percolando. Así que ese es buen síntoma. Muy bien, ya tenemos listos nuestros frascos de arándanos. Vamos a utilizar estos pequeños trasplantes que tengo acá, y estos en particular para comentarles algo muy puntual. Una bandeja con la proporción ya adecuada para poder realizar el trasplante. El primer paso, como ya todos sabemos, o como ya la mayoría de las oportunidades hemos conversado, es retirar y colocar en un envase con agua las vitroplantas de arándano. Muy bien. ¿Por qué lo realizamos? Básicamente es por un tema de limpieza. Ya, solamente es eso, tenemos que tener en cuenta ese detalle. Ahora, previamente a la siembra en sí, o a poner en la aclimatación, se realiza una pequeña operación, que es la ruptura de la parte del callo. Como esas estructuras, vamos a ver, voy a ver si consigo una mejor acá. Que me demuestre y que ustedes puedan apreciar su calma. Muy bien,
Tenemos esa estructura, creo que si la logran apreciar, ahí sí está. Y llegan a ver este callo. Es una formación de cicatrización normal que tienen estas plantas durante o previo al proceso de in vitro. Lo que normalmente siempre se hace es retirar ese callo para que nos permita la formación de raíces. Ahora, posterior, luego ya es simplemente el paso clásico continuo de siembra del explante. Esto, tal vez el único secreto que debemos de mencionar, que se puede mencionar aquí, es que se tiene que hacer de la manera más rápida posible. ¿Para qué? Para que el explante no se deshidrate y no sufra mucho el estrés de la aclimatación. Ustedes están viendo de que yo literalmente simplemente hago un movimiento corto y boto el callo a un costado. Ahora, aquí el tamaño. Uno de los detalles que siempre mencionan o siempre se comenta dentro de todo este tema es el hecho de que si debo o no debo de cortar. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta este explante que está bien largo. Ya, ok. Aquí para empezar, ¿dónde es que debo de cortar la planta? Creo que sí se aprecia. Sí, ahí está bien. Ahí está mejor. Vemos que hay una parte negra. A veces suele pasar esto, que algunos clientes se olvidan, entre comillas, o dejan pasar que crezcan con la esperanza de que puedan dividirlo en dos para tener más plantas. Pero lo recomendable aquí es, vemos una parte negra, bueno, marrón, ya las mismas en esencia, y aquí comienza la verde. Siempre tengan en cuenta la estructura verde para iniciar. Ahora, estas raíces, que creo que sí se llega a apreciar, hay unas pequeñas raíces por acá, por acá, ya. Esas raíces para el proceso de aclimatación en sí no sirven. O sea, estas van a fenecer, van a morir, por decirlo así. Luego, lo que va a originar es que durante el callo, durante el proceso de enraizamiento o de aclimatación, formen nuevas raíces. ¿Ya? Ahora, otro trabajo u otro trato común que se suele hacer esto es lo siguiente. Algunas personas, por ejemplo, tenemos acá una planta con 3 brotes. ¿Qué suele pasar? A veces se activan los brotes y lo único que hago es retirar y sembrar. Retiro y siembro. Previamente, como ustedes observaron, ya retiré el callo. No es difícil, no es complicado. Sigamos por acá. Justo tenemos 2 plantas con callos. Creo que si lo llegan a observar estos puntos marrones, negros, sí se ve. Entenderán, se trabaja acá solo, así que hay que ingeniárselas. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora otra de las preguntas que suelen realizar o que suele haber dentro de este proceso de aclimatación es, por ejemplo, tenemos un explante de este tamaño, que obviamente es más grande del comercial que nosotros tenemos, ¿no? La altura que nosotros comercializamos son de 4 centímetros. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esta planta tiene una determinada cantidad de reservas que va a utilizar para poder enraizar. Si yo divido esta planta por la mitad sin experiencia previa, aclaro ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Que esa reserva se divide en la mitad. Por lo tanto, la mitad de probabilidades que enraice de manera normal. Basta con que esta planta tenga un punto de cicatrización. Acá tenemos 2, por lo tanto mayor probabilidad de que ingrese algún patógeno. ¿Ya? Ese es otro punto. Ahora, ¿por qué digo con experiencia o sin experiencia? Normalmente el manejo de plantas de este tipo que son divididas por 2 siempre requieren un trabajo previo o un trabajo posterior de fertilización para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Muy bien, así que
Muy bien, y es así de ir completando toda esta bandeja. Nosotros colocamos entre 100 a 120 plantas normalmente, dependiendo del lote. Y posteriormente ya procedemos a tapar. Ahora, previo a ello, realizamos un riego, una aspersión del fungicida con una dosis determinada, justamente para evitar problemas patógenos. ¿Está? Ahora, ustedes pueden apreciar literalmente, por más que el envase esté sucio, está un poquito sucio, pero la sombra. Aquí es muy importante que esta planta, que este clamshell se encuentre en media sombra. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, esto es prácticamente un invernadero. Si lo colocamos a sol directo o a un sol muy intenso, lo que va a pasar es que prácticamente se va a achicharrar estas plantas. Y no queremos eso. Lo que queremos es tener un ambiente con alta humedad que imite a lo que había en el frasco. Recuerden de que este frasco tiene una temperatura, una humedad ambiental de 100%. Por lo tanto, las plantas no sufrían deshidratación. A diferencia de que si es que lo hacen acá, aquí sí van a tener ese problema, ese inconveniente. ¿Ya? A ver, como quien va conversando, voy a seguir colocando estas plantas para que ustedes vean. Así que les recuerdo: 1. La proporción del sustrato. 2. El corte del callo. 3. Evitar realizar cortes o dividir en dos los explantes, ¿ya? Si es que no tienen experiencia. Si es por primera vez que van a realizar ello, pónganlo así como lo he estado colocando, el explante completo, para evitarnos más problemas. Número 3, tenemos la tapa. Obviamente el riego del fungicida. Tapamos para mantener la humedad. El siguiente, la sombra. Una media sombra adecuada como para que, digamos, estas plantas puedan tener la suficiente luz y no recargarse de calor. Muy bien, esas son las recomendaciones súper básicas que tenemos que tener en cuenta para la aclimatación de plantas de arándano. Posteriormente, al tercer día, nosotros vamos a estar atentos ya a lo que es la presencia de hongos. Si existe un hongo, utilizamos la misma aplicación que hemos hecho la primera vez para controlar ello. A ver, el siguiente riego. ¿Cuándo es el siguiente riego? Como ustedes han visto, uno de los trucos que hay aquí es un sustrato el cual hemos colocado. Hemos regado hasta que literalmente gotee el agua. De ahí hemos comenzado a sembrar. Una superficie de este tipo debería durar como mínimo a media sombra entre 8 a 10 días, ¿ya? Para que nosotros recién nuevamente reguemos, y no vamos a regar con algún beaker, con un vaso así. De preferencia utilicemos un aspersor o algo así como para mantener la humedad, ¿ya? Ese es un detalle. Un mes se va a encontrar tapado. Un mes, señores, un mes. De allí recién va a comenzar a abrir poco a poco, recién, a partir del mes, ¿ya? Ahora, como les repito, esto es tal cual ustedes lo están viendo. Voy a retirar esto para que no confundan las cosas. Vamos a dejarlo por acá. Es así tal cual están viendo cómo se va a guardar los clamshell. Sí, lo vamos a colocar a media sombra, sin ningún problema. No vayan a hacer esto por nada del mundo. Cosas que no deben de hacer. Ahí viene la parte más interesante. Ustedes han visto esto de acá, este envase que tiene agua. Ya es porque justamente coloqué para evitar el agua. Pero por nada del mundo vayan a hacer tipo baño María en río. Es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer de que prácticamente esta superficie esté sobresaturada, ¿ya? Y van a generar, digamos, procesos en las cuales va mayor presencia de hongos, mayor presencia de bacterias, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Simplemente se van a morir sus plantas, así en una, ¿ya? Les repito, no utilicen, aquí pueden obviar, es más, pueden hasta obviar el enraizador bajo este método, ¿ya? Pero lo que sí no pueden obviar es el fungicida, eso sí no. Ahora, un poco como para ser más didáctico, les voy a mostrar una bandeja que acá justo he traído. Esta bandeja ya tiene 10 días más o menos de haber sido trasplantada. Y como ven, las plantas están lozanas. Pero vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver. Sí se nos llegan a notar las plantas.
Como ven, están turgentes, así que no hay mayor inconveniente en ese sentido. Todo a media sombra, y hasta el día de hoy no he realizado ningún riego más que el primero que hicimos al inicio. Este riego fuerte, pesado por decirlo así, que hubo para preparar el medio, para preparar el sustrato, únicamente ello. De allí no hubo otro riego adicional, solamente ese y nada más. Esperamos que el presente video les sirva mucho en cuanto a la información que les hemos brindado, y sobre todo, en caso de ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, los datos van a estar en la descripción del video y nos pueden consultar sin ningún problema. Así que amigos, sin más que decir, nos estamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.